Buenos días, vamos a explicar el componente del manejo integrado de plagas. Mi nombre es Melodiana Fernández Tirado, soy estudiante del programa de agronomía y la materia manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es una estrategia sostenible para poder controlar plagas en los cultivos, combinando diferentes métodos o estrategias que permiten o tienen el objetivo de reducir daños económicos, realizar un proceso sostenible con el medio ambiente y cuidar obviamente la salud de las personas que realizan este trabajo. Dentro de los componentes que se pueden encontrar tenemos control cultural, control biológico, resistencia a plagas e insectos, ecología química, ingeniería genética, técnicas de esterilización de insectos y control químico. Esos son como los métodos que más se utilizan en la actualidad para poder realizar un manejo controlado. Dentro del control cultural tenemos que, digamos que su descripción es que se utilizan organismos vivos para poder modificar las prácticas agrícolas que se tienen. Este tipo de control va más hacia las actividades o acciones que tiene como tal el ser humano para evitar que el cultivo se encuentre en estado deteriorado o en malas condiciones, lo que hace que sea más llamativo el ingreso de plagas dentro de él. Entonces, como dice la diapositiva, son prácticas agrícolas que modifican el ambiente del cultivo para hacerlo menos favorable a las plagas. No eliminan directamente la plaga, pero sí previenen su aparición. Es como un control que se hace previo para evitar que puedan ingresar las plagas. Dentro de las prácticas preventivas tenemos que hay una rotación de cultivos, eliminación de residuos infectados, uso de fechas de siembra adecuadas, poder hacer una buena rotación a los cultivos y no siempre cultivar, valga la redundancia, el mismo producto para evitar pues como que puedan llegar. Y un manejo de densidad de siembra. Hay que tener controlado el tema de área, qué tanto se va a producir para pues evitar una densidad muy alta en el cultivo que pueda permitir que sea más llamativo para las plagas. Como ejemplo, dentro de este control tenemos el gusano cogollero en el maíz. Lo que normalmente o la acción que normalmente se tiene prevista según la literatura es que se hace rotación de maíz con alguna leguminosa para poder interrumpir el ciclo de vida de la plaga y de esta manera poder reducir su propagación. Como se puede observar en la imagen, este es el gusano que se presenta en el maíz. Ahí se puede ver en la imagen pues que obviamente está en malas condiciones pues el fruto como tal. Como segundo control tenemos el control biológico, que aquí es donde sí se utilizan organismos vivos o enemigos naturales para poder combatir las plagas. Aquí se tienen enemigos naturales que pueden ser de tipo depredador, parasitoide o patógeno microorganismo. Un ejemplo de este es la mosca blanca en el tomate o las mariquitas que sirven para controlar los pulgones en los cultivos de hortalizas. Aquí en este caso, como está en la imagen, en el tomate se utiliza una avispa parasitoide que lo que hace es que deposita sus huevos dentro de la plaga y la elimina. Aquí se puede observar cuál es la mosquita, como sea en el tomate. Digamos que esta es como la visualización de cómo se presenta dentro de la planta. Tenemos la resistencia de plagas a insectos, que su descripción pues detalla que es una variedad de uso de plantas que naturalmente resisten o toleran ataques de plagas, digamos que funcionan alilopáticamente para evitar que puedan ingresar las plagas a los cultivos. Los tipos de resistencias que tienen son antibiosis, anticennoxis y pues obviamente la tolerancia. La primera pues afecta al insecto. La anticenosis evita que el insecto se alimente y la tolerancia obviamente es que la planta pues digamos que soporta el daño. Como ejemplo aquí tenemos el gusano cogollero también en el maíz. Este es modificado para producir toxinas que afecten directamente al insecto
y obviamente reduzcan el daño. También en las variedades de arroz se utilizan insectos resistentes o chupadores. Otro de los métodos que se tiene es la ecología química, que está principalmente estudiada las sustancias químicas que intervienen en la comunicación entre plantas e insectos. ¿Esto cómo funciona? Funciona de dos maneras, por plantas volátiles o por feromonas. Las feromonas, digamos que realizan una comunicación entre insectos, y las plantas volátiles son liberadas cuando, o sea, esas sustancias químicas volátiles son liberadas cuando pues la planta está atacada. Aquí pues obviamente dentro de la literatura nos dice que las plantas volátiles atraen enemigos, o sea, libera la sustancia que atraen enemigos naturales directamente al cultivo, o sea, que son enemigos del cultivo. Como ejemplo tenemos el gusano cogollero en el cultivo de maíz, que libera compuestos que atraen a las avispas parasitoides que atacan a la plaga. Y en las feromonas tenemos como ejemplo la polilla del tomate, que pues en el cultivo del tomate, que se utilizan como trampas con feromonas para atraer y capturar machos, y de esta manera poder reducir la reproducción como tal de la plaga. Digamos que aquí se puede ver el ejemplo de la mosquita, y digamos que aquí en este cuadrito se describe cómo funciona, o sea, cómo es la dinámica de funcionamiento dentro de la planta. Entonces se utilizan difusores de feromonas, está la hembra, llega el macho, y lo que hacen es pues que evitan la reproducción de la plaga. Tenemos la ingeniería genética, que dentro de la literatura su descripción nos dice que modifica genéticamente los organismos para hacerlos resistentes a plagas o mejorar el control. Un ejemplo de estos es el taladro de maíz. En el cultivo de maíz, obviamente, lo que produce proteínas tóxicas para la plaga, reduciendo sus infestaciones. Otro de los componentes o métodos que tenemos son las técnicas de esterilización de insectos. Estas describen o consiste en liberar insectos machos estériles que se aparean con hembras silvestres, evitando su descendencia. Esta esterilización las hacen con radiación. Y digamos, como ejemplo tenemos la mosca del Mediterráneo en frutales, sobre todo en cultivos cítricos o dulces, que también se puede presentar en el mango. Entonces lo que hace es que pues su reproducción, pues obviamente el macho al reproducirse con la hembra, al ser estéril, pues va disminuyendo la reproducción, y con el tiempo va permitiendo que la plaga se reduzca. Ese es la mosquita que se ve dentro del cultivo, o sea, es la plaga que ataca al cultivo. Y tenemos el control químico, que pues este es como uno de los métodos más utilizados debido a la intensidad de las plagas que se presentan en los cultivos, aparte del control físico, cultural y biológico. Este es uno de los controles que más se utiliza debido a las sustancias químicas que hay hoy en día en el mercado, con químicos supremamente fuertes que erradican la plaga por completo. Entonces aquí se utilizan pesticidas e insecticidas, que es una pues de las opciones que más se utilizan hoy en día para el manejo integrado de las plagas. ¿Qué es importante tener en cuenta dentro de este control? Pues que obviamente tiene que ser un uso controlado, en dosis controladas, ya que entre más se utilice, pues obviamente la plaga se va adaptando a ellos, y llega un momento en el que pues genera una resistencia, y ya el pesticida o el insecticida no nos sirve, y pues se va a ver afectado el cultivo. Aquí un ejemplo que tenemos son los pulgones en el cultivo de papa, y se utilizan insecticidas selectivos cuando la plaga supera el umbral económico. Por lo general se utiliza cuando la plaga supera el umbral económico. El ideal es utilizarlo como último recurso, y obviamente tratar de identificar uno que sea pues seguro. Así es como se ve el pulgón en la hojita de la papa.
Y pues digamos que eso es uno de los insecticidas pues más comercializados hoy en día. Es importante tener en cuenta que obviamente los controles nos van a ayudar a mitigar el impacto con el tiempo dentro del cultivo, pero es importante realizar monitoreos constantes que nos permitan identificar posibles daños que se den en primera instancia, no dejar que la plaga avance y avance y avance, porque va a llegar un punto donde pues definitivamente controlarlo va a ser mucho más difícil y se va a tener que utilizar el control químico, que es como uno de los que erradica por completo. El ideal es pues obviamente observar constantemente el cultivo y de esta manera poder tomar decisiones. Dependiendo de la cantidad de plaga, digamos que esto también es medible, la densidad poblacional que hay de la plaga, para poder determinar cuál es el control requerido para poder controlarla. El objetivo, obviamente, del manejo integrado de plagas es reducir el uso de químicos por los impactos ambientales que tiene, y no solo ambientales, sino también, pues, obviamente, en el ser humano, que está expuesto como a este químico. Y mantener el equilibrio ecológico dentro del cultivo con el medio ambiente, producir alimentos más sanos. Si bien es cierto, pues entre mayor utilización de productos químicos, su desinfección pues va a tener que ser mucho más grande y pues van a quedar residuos que a la final van a terminar siendo consumidos por el ser humano. Y disminuir costos a largo plazo, porque a la final, si bien es cierto que afectamos el medio ambiente, afectamos la salud humana, el costo económico que implica tratar una plaga pues es alto si no se monitorea y no se cuida el cultivo desde un principio. Todo radica desde las primeras etapas del cultivo, y la manera en cómo yo estoy cuidando el terreno donde se va a sembrar sea el cultivo que sea. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Feliz tarde.